Les pido por favor que abran sus Biblias en Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 22. Hoy vamos a meditar bajo el título Los falsos maestros y su extravío. El verso 15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Iniciemos, hermanos, en esta mañana haciéndonos una pregunta: ¿por qué la Biblia advierte tanto acerca del peligro de los falsos maestros? Hemos venido a lo largo de estas reuniones dominicales abordando cada uno de estos versículos de la carta del apóstol Pedro, su segunda carta, y vemos de forma reiterativa cómo él está enfrentando la apostasía de los falsos maestros. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué Dios, no solamente en la segunda carta de Pedro, en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan, en los Hechos, en Romanos, en Corintios, en Gálatas, en cada una de las cartas paulinas, y también en las cartas de Juan, en Santiago, en Judas, y aún en Apocalipsis, se habla acerca y se previene acerca de los falsos maestros? Esa es la pregunta que me estaba haciendo esta semana mientras miraba este tema. Y es porque hay muchas razones que Dios tiene para prevenirnos a nosotros. Y digo prevenirnos, es porque lo debemos hacer antes de que suceda. Nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad hoy más que nunca. Una de las razones por las cuales el Señor reitera la importancia de ello es porque tienen una gran capacidad para dañar espiritualmente a las personas, al enseñarle doctrinas erróneas y desviarlos de la verdad. Por eso es reiterativo el Espíritu Santo con este tema. Pero también porque pueden presentarse como líderes religiosos o incluso como seguidores de Cristo, pero en realidad buscan engañar y destruir la fe de otros. Pero además, porque pervierten la palabra de Dios, la pervierten, la mezclan, la distorsionan, introduciendo enseñanzas contrarias a la verdad revelada en las Escrituras, lo cual da como resultado llevar a la gente a la confusión, a la pérdida de la fe y a la práctica del pecado. Eso hace un falso maestro. Pero también porque son muchas veces difíciles de percibir, pues ellos utilizan métodos engañosos para atraer a las personas y a menudo se disfrazan como ángeles de luz, como ovejas inofensivas, mientras por dentro son lobos rapaces. Son muy amigables, son muy hábiles, son muy diestros para enredar, para seducir. Su objetivo no es otro que apartar a las personas de la verdad y llevarlas a la perdición. Por eso el Espíritu Santo reiterativamente nos está alertando.
pero también porque a través de sus enseñanzas erróneas pueden generar divisiones en una iglesia, pueden generar conflictos dentro de la iglesia, lo cual hace que la iglesia se vea afectada en la unidad y en el testimonio cristiano. Tiran por el piso el testimonio cristiano y desarticulan el cuerpo, van a desmembrar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dañan la unidad de una iglesia. También porque al enseñar cosas contrarias a la verdad, entonces desacreditan el nombre de Cristo y dificultan el avance del reino de Dios. Ni entran ni dejan entrar, se convierten en piedras de tropiezo en el reino de Dios. Ellos enfrentarán un juicio más severo debido a su gran responsabilidad por las almas que han engañado. Para ellos hay un doble castigo. La Biblia dice, mejor les hubiera sido que no hubieran conocido esta verdad. Mejor les hubiera sido que se pusieran una piedra de molino en el cuello y se echaran a lo profundo del mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, dijo Jesús. Pero también el Espíritu Santo nos previene o nos está alertando, porque ellos no promueven ni con sus palabras ni con su ejemplo la santidad y la obediencia a Dios. No sirven de ejemplo, no podemos seguir sus pisadas, no muestran a Cristo en su vida. Y finalmente porque ellos tuercen y manipulan las escrituras para que se ajusten a sus propios deseos pecaminosos. Mire usted esa lista tan grande de razones por las cuales el Espíritu Santo nos está alertando. Pastor, pero no estamos viviendo ese momento a nivel de iglesia. ¿Qué nos quiere decir usted con eso? No, sencillamente como pastor debo alertarles para que cuando ustedes vean, puedan identificar a un falso maestro. Cuando alguien se acerque a ustedes, que esté yendo a un sitio donde está dirigido por falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, que manipulan y tergiversan la palabra, usted pueda ayudar a esa persona, mostrándole por las escrituras que él está sediento de Dios, pero que está en el lugar equivocado y que debe salir de ese lugar, porque eso le va a traer graves consecuencias, consecuencias aún eternas. Podemos mencionar en esta mañana una lista de herejías contemporáneas que hoy están en los medios, hoy están en las iglesias, digo iglesias entre comillas cristianas. Yo no las llamaría iglesias, las llamo comunidades, porque es que la iglesia no es sino una, y el Señor conoce a los que son suyos. El Señor no viene por iglesias, el Señor viene por su iglesia. Él no tiene iglesias, Él tiene una iglesia, la iglesia que Él compró un día a precio de sangre. Hay una lista de herejías y de mensajes que los falsos predicadores, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas hoy están esgrimiendo y predicando. Cada una de estas doctrinas falsas lo que hace es desviar a los creyentes de la verdad revelada en las Escrituras. Y esos falsos maestros deben ser confrontados con discernimiento y con fidelidad a la palabra de Dios. Nosotros hemos sido puestos como atalayas, como antorchas, para identificar de inmediato eso y confrontarlos, hacer apología o defensa en la doctrina que hoy tenemos. Una de esas doctrinas que es muy común y conocida hoy es el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad es una falsa doctrina que afirma que Dios quiere que todos los creyentes seamos ricos, que todos los creyentes seamos exitosos y que todos los creyentes seamos saludables. Que usted no se puede enfermar, porque si usted se enferma es porque no tiene fe. Si usted se enferma es porque de pronto está en pecado. Usted se enferma es porque Dios lo está castigando. Mentira. Eso contradice el llamado al contentamiento y la vida de la cruz. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Estamos bajo un cuerpo sometido a vanidad porque fue sujeto por causa del pecado.
nos enfermaremos. El Señor nunca dijo que no iba a pasar eso. Pero el Señor dijo que iba a estar con nosotros en medio de la prueba. Eso que vamos a ser ricos y millonarios y exitosos, como venden algunos, que parecen más eventos de negocio que otra cosa, riñe con lo que dice la palabra de Dios, que nosotros debemos vivir y estar agradecidos y contentos con lo necesario. Porque aquellos que se han introducido por ese camino de la ambición, entonces han colocado un lazo en su cuello, y eso los lleva a doctrinas y a pensamientos dañosos que dañan. Pero también hay predicadores de universalismo que enseñan que todos los seres humanos finalmente se van a salvar, independientemente de su fe. Eso niega la necesidad del arrepentimiento y de la fe solo en Cristo, solo en Cristo, solo por gracia, solo por fe, solo para la gloria de Dios. Eso riñe con la doctrina bíblica. Algunos que predican el pluralismo religioso, que sostienen que todas las religiones pueden conducir a Dios. Tranquilo, usted ahí donde está, usted se salva. Eso está negando que Cristo sea el único camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Pedro dijo en Hechos: porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Esa idea es tan absurda como si usted llegara a pensar hoy que puede tomar su celular, marcar cualquier número y que le van a contestar de su casa. Eso es un absurdo. Pensar que usted marcando cualquier número le va a contestar su esposa o un hijo en su casa. Eso no tiene sentido. Todos los caminos nos llevan a Dios. Todas las religiones nos llevan a Dios. Cristo es el único camino al Padre. Pero hay otros que predican el legalismo, que aseguran que la salvación depende de la obediencia a la ley, a los mandamientos y rituales de los hombres, y añaden obras humanas a la gracia de Dios. Entonces, gracia más. Tienes que hacer esto para alcanzar el nivel que Dios exige. Y desconocen que la salvación es por gracia y que no es por nosotros, pues es un don de Dios. Y que la salvación y la gracia nos lleva a la santificación, porque esto riñe entonces también con la doctrina de los que piensan que si usted ya es salvo, entonces es salvo para siempre, y que usted puede seguir pecando y lo que quiera y viviendo en pecado, cuando la Biblia dice en Romanos 6:1: perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Pues nosotros hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados juntamente con Él y hemos resucitado para vida nueva. Nosotros ya no vivimos en vida antigua. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas ahora son hechas nuevas. Pero ellos argumentan que pueden seguir viviendo la vida de pecado, porque ya fueron salvos. Pero también predican el misticismo, que buscan experiencias espirituales aparte de la verdad revelada en Cristo. Doctrinas místicas, que podría casi que hablarse de espiritismo. El Espíritu me dijo, el Espíritu me está hablando. Tuve un sueño, tuve una visión, vi un ángel. El ángel me dijo. Una cantidad de mentiras que hoy la gente está buscando, porque eso alimenta su superstición. Ya no van a donde el brujo, sino que van donde el falso profeta para que les diga qué es lo que va a pasar. Ya no van a consultar el tarot o las cartas, sino que van donde el pastor o el profeta o el apóstol o el maestro, porque ellos quieren oír algo, que les digan qué viene a futuro, qué les va a pasar, qué es lo que tiene Dios para ellos. Cuando las cosas reveladas pertenecen a nosotros y están aquí, pero las que no son reveladas le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Yo no tengo por qué estar buscando las cosas que no han sido reveladas. Las cosas reveladas están aquí.
Y la revelación ya fue cerrada. Nadie puede ni añadir ni quitar a esta revelación. Nadie, absolutamente nadie. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Solo que hay que escudriñarla y hay que conocerla. El evangelio de la autoayuda presenta ese mensaje centrado en el yo. Tú eres un campeón, tú eres grande, todo el potencial está en ti. Tú solamente tienes que decretar, confiésalo. Si lo crees, lo creas. Y entonces son los superhombres, los superyo, los superdioses que están diciéndole a la gente que porque son hijos de Dios, entonces también son dioses pequeños y que pueden hacer lo que Dios hace, crear con la palabra. La Biblia dice, hablando del hombre, que el hombre es como la flor de la hierba, que el príncipe y el hombre, dice que sale su aliento y vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Usted y yo no tenemos ningún poder en nuestras palabras, ningún poder. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay absolutamente nada oculto que no esté revelada frente a la palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El único que puede crear cosas de la nada con la palabra es Dios. El hombre no puede hacer eso. Pero usted ha escuchado y les están diciendo, si lo crees, lo creas. Decláralo, visualízalo. ¿Usted cree que si los hombres que aparecen en Hebreos capítulo 11, ellos visualizaron todos los sufrimientos y las angustias que vivieron, que fueron los pioneros y los hombres de fe y mujeres de fe, que Juan el Bautista, que fue el pregonero, visualizó que la cabeza le iba a quedar en un plato y lo iban a exhibir por haber denunciado el pecado del rey? No, pero ahora esa gente, como quieren alimentar los deseos de los hombres para ganar adeptos, entonces los meten en todas esas falsedades, falsas señales y profecías que promueven experiencias sobrenaturales como prueba de la verdad, sin ninguna base bíblica. Entonces podemos concluir en esta parte que el creyente debe mantenerse firme en la verdad del evangelio. Hermanos, debemos mantenernos atentos, estudiando las Escrituras, pidiendo a Dios discernimiento con sabiduría y rechazando toda doctrina que no se alinee con la palabra de Dios. Como dijo Judas allí en su único capítulo, en el versículo 3, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Usted y yo debemos contender ardientemente por la fe que tenemos. Pero usted y yo debemos conocer las Escrituras, debemos entender las Escrituras y saber en quién hemos creído para poder esgrimir y luchar contra esos falsos mensajes y falsos maestros. Vuelva allí a 2 de Pedro, capítulo 2, y ubíquese en el verso 15. Vamos a desglosar estos versículos en tres partes. La primera, del versículo 15 al versículo 16, vamos a hablar de los falsos maestros que retienen la doctrina de Balaán. Y cuando el Espíritu Santo habla de la doctrina de Balaán, vamos a mirar qué es lo que eso significa. En el versículo 17 al verso 19, vamos a mirar las falsas promesas de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos predicadores. Y en el versículo 20 al 22 vamos a ver los falsos maestros y sus falsos seguidores, los que un día estuvieron en el camino y volvieron atrás, se volvieron del camino. Ubiquémonos allí en el versículo 15 y en el versículo 16. Dice, han dejado, hablando de los falsos maestros, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad
y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Para entender esto, debemos ir al Antiguo Testamento y saber quién era Balaán. ¿Quién era Balaán? Balaán fue un personaje bíblico, un personaje que la Biblia menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero es una figura muy compleja, es un profeta, es una figura que muestra un lado positivo, es una figura que muestra o que nos hace parecer a nosotros que conoce al Dios verdadero, porque Dios se comunicó con él, él tuvo acceso a escuchar el mensaje de Dios. Pero por otro lado, Balaán simboliza la corrupción, simboliza el engaño, simboliza la ambición, y su historia principal la va a encontrar usted allí en Números capítulo 22 hasta el capítulo 24. En esos versículos, resumiendo un poco la historia, Balaán es un profeta no del pueblo, y en esa historia muestra cómo un rey llamado Balac, rey de Moab, contrata los servicios, escuche bien esto, contrata los servicios de Balaán para maldecir al pueblo de Dios. Entonces hace llamar a ese profeta y le dice: viene un pueblo y yo te voy a contratar, te voy a dar dinero, te voy a dar presentes para que tú maldigas al pueblo de Dios, lo cual Dios le prohibió que hiciera. Dios le prohíbe hacerlo, y es tanto que él obstinadamente va a hacerlo, pero el Señor utiliza a su ángel para que le ponga un obstáculo al asno en que él viene, de tal manera en que el asno, al ver el ángel de Jehová, no puede seguir avanzando, y el profeta Balaán empieza a castigar a esa asno allí, y dice que Dios abrió la lengua del asno y finalmente el asno le habló a Balaán. Aunque él no maldijo al pueblo, sino que lo bendijo por orden de Dios, hay una referencia en el mismo libro de Números, capítulo 31, el verso 8, que muestra cómo Balaán murió en la guerra, y se revela que Balaán fue el que instigó, el que contaminó a los israelitas para que se unieran con mujeres extranjeras y trajeran el mal y el pecado frente al pueblo. Fueron seducidos por Balaán, y finalmente, aunque no se fue directamente contra ellos, pero metió sensualidad. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 2, quiero que me acompañe allí, muestra cómo Balaán es mencionado en estos versículos. Capítulo 2, el versículo 14, habla y se refiere a Balaán, ese profeta del Antiguo Testamento, profeta mentiroso, falso profeta. El capítulo 2, el verso 14, haciendo la referencia a Balaán, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. El mismo espíritu, el mismo carácter de Balaán, el mismo espíritu ambicioso, mentiroso, tramador, el mismo espíritu seductor de esos falsos maestros. Dice el versículo: retienen allí la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿De qué manera? A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces es un profeta que aparentemente bendijo al pueblo, pero más adelante vemos cómo sedujo al pueblo, cómo le enseñó al pueblo a comer cosas sacrificadas a los ídolos, los incitó y a cometer pecados sexuales, fornicación y otros pecados. ¿Cuál es el carácter de ese hombre llamado Balaán? Ese hombre en la Biblia representa la ambición, y aunque Dios le prohíbe maldecir a Israel, Balaán intenta encontrar otra manera de obtener la recompensa de Balac, la comisión por esos servicios de profeta, sin desobedecer abiertamente a Dios. Es decir, él trabaja
de una manera por acá y por otra manera está lucrándose de lo que él hace. Él simboliza la corrupción, el religioso corrupto, que habla en nombre de Dios, pero su corazón está motivado, está movido por las ganancias deshonestas. Pero también es engañoso, y aunque no maldice directamente al pueblo de Dios, como se lo pidió Balac, él idea un plan para que Israel caiga en pecado y seduce al pueblo para que el pueblo se aleje de Dios. ¿Por qué, hermanos, se nos previene a nosotros en estos versículos? Porque Balaam es advertido como ejemplo negativo para nosotros. Ni nosotros, ni quienes enseñamos y predicamos debemos imitar a Balaam, porque aparentó obediencia a Dios, pero tenía un corazón dividido. No era un corazón honesto, no era un corazón diáfano, no era un corazón sincero, sino que tenía el corazón dividido. Su corazón se dividía entre hacer la voluntad de Dios y las ganancias deshonestas, el lucro, la ambición del dinero y de las posesiones. Se nos exhorta a no imitar a Balaam, porque puso tropiezo en el pueblo de Dios y quiso obstaculizar el avance del pueblo de Dios, maldiciendo el pueblo de Dios. Y en algún momento sirvió de tropiezo, haciendo que se infiltraran mujeres extranjeras en el pueblo para que sedujeran al pueblo y de esa manera servir de tropiezo. Enseñó a otros a caer en pecados sexuales y en pecados de idolatría. Entonces se nos dice, no imiten esa doctrina de Balaam, porque ellos representan a los líderes espirituales falsos que buscan su propio beneficio usando el nombre de Dios para lucrarse, para su propia ganancia. Mire lo que dice en Judas capítulo 1, el versículo 11, cuando se refiere a Balaam. Dice, ay de ellos, hablando de los falsos maestros, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, oído a esto, por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Cuando se habla de Balaam, se habla de ¿qué? De lucro. Aquellos predicadores que hacen mercadería con la gente, aquellos predicadores que tienen ambiciones materiales en su corazón y que han convertido el evangelio en una fuente de ganancia, en un comercio, y que están simplemente movidos por sus propios intereses personales. Hermanos, podemos concluir respecto a Balaam que ese hombre tuvo el conocimiento de Dios, pero conocer a Dios no garantiza nuestra genuina fe. Nosotros no nos podemos quedar en el conocimiento meramente. Hay muchos predicadores, muchos maestros que conocen la palabra de Dios, que son diestros en la palabra de Dios, en la Biblia, en las Escrituras. Quizás las han estudiado secularmente, pero el conocimiento no garantiza la obediencia genuina. Así que Balaam, aunque tenía conocimiento de las Escrituras, su corazón estaba dividido y no era un hombre que era diáfano ante Dios, no tenía la obediencia de Dios. Así son los falsos maestros y los falsos creyentes. Su corazón está dividido, tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No están ni allá ni acá. La Biblia los llama tibios, porque no son ni fríos ni calientes. Y el Señor dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras frío. Pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, entonces dice la Escritura en Apocalipsis, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, un creyente o un maestro tibio que tiene su corazón dividido, que no es sincero, honesto, que no obedece, que no vive las Escrituras, le produce náuseas a Dios. En el versículo 17, al verso 19, entonces se nos habla ya de las falsas promesas de esos falsos maestros. Ubíquese allí en el verso 17. La Biblia lo llama fuentes sin agua.
La Biblia lo llama nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues ellos, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y dice el verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Cómo los llama la Biblia a ellos? Tanto a los falsos maestros como a los falsos seguidores. Los llama fuentes sin agua. Los llama nubes empujados por el viento o la tormenta. Esas dos figuras, la fuente y la nube, en el Medio Oriente significaba mucho, porque es una zona árida, desierta, donde no hay mucha agua. Y cuando la gente llegaba a un lugar y encontraba una fuente, era como un remanso de paz, como un remanso de descanso. La gente sentía satisfacción cuando iba a esa fuente y encontraba que estaban emanando aguas de esa fuente. Pero qué decepción una persona que viene caminando por el desierto, que viene bajo el rigor del sol y del cansancio y llega a un lugar donde hay una fuente y se encuentra que en esa fuente está seca. La Biblia muestra aquí a los falsos profetas como fuentes sin agua. Gente que promete un aliciente, gente que promete un descanso, gente que promete a las personas que se allegan a ellos un descanso para sus almas a través de sus mensajes, de sus palabras. Pero no, son falsos maestros que aparentan tener agua espiritual para calmar la sed de la gente, pero en realidad no tienen absolutamente nada que ofrecer. Sus palabras no transforman a nadie, no traen descanso para nadie. Pero la Biblia agrega, esos falsos maestros son como nubes empujadas por la tormenta. Cuando usted ve que las nubes vienen, eso es una señal de que viene la lluvia. Esa lluvia que va a refrescar la tierra, que va a mojar los campos, que hará que los cultivos produzcan y sean empapados con la lluvia. Pero ¿qué pasa cuando vienen las nubes y los labriegos se alegran y tienen una esperanza porque va a llover y de un momento a otro el viento se lleva las nubes? Lo que genera también es que desesperanza. La proximidad de esa nube lo que hace es prometernos la lluvia. Pero algunas veces esas tormentas se llevan las nubes y se llevan juntamente el agua. Así son los falsos maestros. La gente llega con todas las expectativas, llega con sus problemas, sus necesidades. Están sedientos porque la gente hoy está sedienta. Están secos por sus problemas, sus dificultades, su situación familiar, personal, moral, y hay sequedad en la vida de ellos. Pero llegan hasta los falsos maestros que les prometen refrigerio espiritual, pero no es más que un espectáculo y algo que les ofrecen sin ninguna sustancia, porque el único que puede calmar la sed es Dios. Jesús dijo: todo el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús le dijo a la samaritana: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Pero esos falsos maestros no tienen un mensaje que alivie las almas. Pero también dice que les prometen libertad. Lea allí en el versículo 18. Hablan palabras infladas y vanas y seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que viven, a los que han huido del error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Yo le pregunto, hermano, en esta mañana, ¿podrá dar libertad una persona que es esclava del pecado, de la corrupción, de la ambición? Pero están ofreciendo libertad de las cargas y de los problemas de la gente, y la gente llega allí ansiosa, llegan sedientas, llegan necesitadas y se encuentran con esos falsos maestros que los están seduciendo con las concupiscencias y con mensajes halagüeños y les prometen libertad.
que tratan de escapar esas personas que tienen problemas, que luchan en su vida, y ellos mismos, dice, hablando de los maestros falsos, son esclavos de corrupción, esclavos del pecado, pero les están ofreciendo a la gente ser libres. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el abismo. ¿Podrá libertar a alguien que esté esclavo, encadenado, aprisionado? No lo pueden. Se necesitan hombres que hayamos sido libertados por el poder de Dios. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Ahora, finalmente, allí en el versículo 20, al 22, entonces muestra que esos falsos maestros y esos falsos creyentes y falsos seguidores son aquellos que un día estuvieron en el camino y volvieron atrás. No son gente que viene de afuera. Por eso Pablo alertó a los diáconos de Éfeso allí en Mileto. Les dijo, de ustedes mismos se levantarán hombres perversos que le harán daño al rebaño. Vaya allí a Hechos capítulo 20, verso 30. Desde el verso 29 leamos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quién? A los discípulos. De vosotros mismos se levantarán maestros falsos que arrastrarán a los creyentes. Esas personas, como dice la Escritura en el verso 20 al verso 22, no solamente se está refiriendo a los falsos maestros, se está refiriendo a los falsos creyentes. Aquellos que tienen el corazón dividido, aquellos que están con su corazón en el mundo y quieren agradar también a Dios, que quieren jugar la doble camiseta, que se muestran como cristianos, pero en el fondo no lo son, se engañan a sí mismos. En el verso 20 y 22 entonces se refiere a esos seguidores de los falsos maestros que, como dice el versículo 18 y 19, son seducidos por las palabras infladas y vanas y por las promesas mentirosas de los falsos maestros que les prometen libertad, pero no les pueden dar libertad. Aquí se está refiriendo a esos creyentes en muchas iglesias que están imitando la fe de los falsos maestros, al tener su corazón dividido, al pretender seducir y servir de obstáculo en la iglesia para que la iglesia no avance. Aquellos que imitan a Balaán siendo tropiezo al pueblo de Dios y que de esa manera entonces destruyen el testimonio y la honra de la iglesia y del nombre de Cristo. Hermanos, de estos falsos creyentes se dice que quisieron escapar. Lea conmigo el versículo 20. Dice, porque ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, estos creyentes que aparecen aquí, en algún momento quisieron escapar del mundo. Llegaron a una iglesia donde había un predicador, y ellos con un sentimiento sincero quisieron dejar el mundo, quisieron dejar el pecado para alejarse de eso y escapar de la contaminación del sistema del mundo y refugiarse no en Cristo, sino en una religión. O quizás refugiarse en Cristo, pero hacerlo en sus propios términos y no en los términos de Dios. Porque hay gente que se está llegando a las iglesias en muchas ocasiones y quiere tener una relación con Dios, quiere conocer a Dios, quiere entregar su vida a Dios, pero no en los términos de Dios, sino en los términos de ellos. No como dice la palabra de Dios, sino como a ellos les agrada, como ellos quieren. Ellos quieren oír lo que les gusta, lo que les satisface, lo que seduce, lo que exalta sus deseos carnales, y no quieren ser confrontados con la palabra.
Son aquellos que dicen, dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Y entonces se vuelven otra vez a sus antiguos caminos. No son aquellos que, como Pedro dijo un día, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Son gente que llega y se somete a la palabra con mansedumbre, que han hecho un voto fiel a Dios, que se han arrepentido de veras, de verdad, que se han convertido dándole la espalda al mundo y han tomado la fe de Cristo, han ido hasta la cruz, han tomado la cruz y están siguiendo a Cristo de una manera veraz, de una manera sincera. Pero estos falsos creyentes, se dice que quisieron escapar de la contaminación del mundo, refugiarse en una religión y quizás bajo la sombra de Cristo, pero no en sus propios términos, sino como a mí me gusta, como yo quiero, como a mí me satisface, y no se someten a la palabra de Dios. Estos falsos creyentes también, como esos falsos maestros que los pastorean, nunca se han convertido de verdad, nunca se convirtieron de verdad. Nunca hubo un arrepentimiento verdadero. Oyeron el evangelio, se inclinaron hacia el evangelio, pero después rechazaron a Cristo. Quieren cristianismo sin Cristo, quieren vida cristiana sin cruz, y entonces no se acomodan. Miren el libro de Hebreos capítulo 6, allí hay una radiografía de estos hombres y mujeres que un día escucharon, y usted los vio en las iglesias, que venían reunión tras reunión, que cargaban la Biblia, y quizás hasta llegaron a servir a Dios. Pero dice el capítulo 6, el versículo 1 al 12 de Hebreos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y escuche lo que dice el verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, hay gente que ha venido a la iglesia y han recibido el mensaje y dice, oiga, sí, eso es verdad, eso es verdad. Aquí habla de ellos, fueron iluminados y gustaron del don celestial, gustaron la buena palabra y oyeron el mensaje y se vieron confrontados con la palabra y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Llegaron a la iglesia donde el Espíritu Santo habita en medio del pueblo y participaron de los beneficios de la gracia. Y dice el versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, gustaron de la buena palabra, pero también gustaron de los poderes del siglo venidero. El siglo venidero es donde vamos a estar para siempre con el Señor, pero a nosotros se nos ha dado un adelanto de las cosas del siglo venidero, de la gracia, de la misericordia, de los dones, del fruto del Espíritu. Todas esas cosas tenemos un adelanto de los bienes venideros, pero dice el verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole ¿a qué? A vituperio. Esa gente que ha gustado la buena palabra, que han sido iluminados, que un día escucharon el mensaje, que vinieron y compartieron de los dones que Dios le ha dado a la iglesia, pero dice que se volvieron atrás, recayeron y ahora ya no hay arrepentimiento, crucificaron de nuevo para sí al Hijo de Dios, exponiéndole ¿a qué? A vituperio. Verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, que hay una figura agrícola, y produce hierba provechosa y aquella por la cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce cardos y espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser ¿qué? Quemada.
allá aparecen esas personas que nunca fueron regeneradas, que nunca nacieron de nuevo, que aunque estuvieron en una iglesia escuchando, viendo, participando, gozaron de los dones del siglo venidero, escucharon la buena palabra, fueron iluminados y gozaron del don celestial, a pesar de todo eso, se vuelven, porque en su corazón estaba dividido, nunca estuvieron en la iglesia. Estos falsos creyentes, junto con sus maestros, entonces, profesan la experiencia cristiana. Ellos tuvieron acceso a las enseñanzas verdaderas, a las escrituras, pero con su vida demostraron que en últimas ellos optaron por rechazar a Cristo. Dijeron, no queremos seguir a Cristo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, el versículo 18. Pablo, con lágrimas en los ojos, hablando de esos falsos creyentes y de esos falsos maestros, se refirió en estos términos, verso 18. Porque, verso 17, leamos: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, que Dios en su misericordia nos permita no estar en esos muchos y no le permita a usted estar en esos muchos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Tienen el corazón aquí, tienen su mente aquí. No han nacido de nuevo, no han resucitado con Cristo, porque tienen su corazón ¿dónde? Aquí. Y yo quiero decirle algo: donde quiera que esté el tesoro, ahí estará su corazón. Si su corazón está en lo material, si su corazón está en lo de acá, ahí está su tesoro. El verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este pueblo que ha sido salvado tiene su corazón ¿dónde? ¿Y nuestra ciudadanía dónde? En los cielos, de donde esperamos al Señor. Pero el falso creyente y el falso maestro tiene su corazón ¿dónde? Aquí. Si realmente usted ha nacido de nuevo, si realmente usted es un seguidor fiel, váyase a Colosenses capítulo 3. Esto se cumplirá en su vida. Dice el apóstol a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si usted realmente es un creyente y tiene su corazón completo en las manos de Dios, usted y yo, verso 2 dice: poned la mira en las cosas de ¿dónde? De arriba, y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Te pregunto, ¿estás muerto con Cristo? ¿Fuiste sepultado con Cristo? Puedes decir en esta mañana: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Lo puedes decir? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Está tu vida escondida en Dios, en Cristo? Verso 4: cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estos falsos creyentes, junto con esos maestros, entonces, viven una vida doble.
No están ni aquí ni allá, no disfrutan de las cosas de Dios completamente, pero también están en el mundo, compartiendo con el mundo. Esos falsos maestros, como sus seguidores, se levantaron dentro de la iglesia. Y eso es lo más triste, que venían a las reuniones, escuchaban el mensaje, conocieron las cosas de Dios, pero finalmente se desviaron del camino. Hermanos, se nos pide a nosotros hoy que debemos ser honestos en cuanto a nuestra vida cristiana y pedirle hoy al Espíritu Santo que nosotros podamos ser realmente hombres y mujeres nacidos de nuevo, que no sirvamos de tropiezo al Evangelio y mucho menos sirvamos de obstáculo al Evangelio. Charles Spurgeon dijo estas palabras en una de sus frases, hablando de esos falsos maestros: que el Señor nos guarde, que el Señor nos salve de la condenación de los que engañan las almas, que seamos atalayas y limpios de la sangre de todos, nosotros que podamos dar un testimonio fiel. Pero también se nos dice a nosotros que no debemos ajustar nosotros el Evangelio a este mundo. No ajustemos nuestra Biblia a esta época, sino que antes bien ajustemos esta época a nuestra Biblia. Que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios y no siguiendo los caminos, los senderos y la doctrina de Balaán, que tuvo su corazón dividido y que quiso estar aquí, pero también quiso estar siguiendo a Cristo. Que Dios nos guarde en esta mañana, hermanos, de esos falsos maestros, pero también nosotros que podamos escudriñarnos y mirarnos a nosotros mismos, que no estemos teniendo nuestra vida partida en dos, queriendo agradar al mundo y queriendo agradar a Dios. Estemos en pie, tenga la bondad en esta mañana y pídale a Dios que usted pueda ser guardado, su oído. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, al extraño no oirán. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias porque hasta hoy has guardado nuestro corazón y nuestra alma del error. Permite, Señor, que podamos tener el discernimiento y podamos tener la inteligencia espiritual para percibir, para identificar ese mensaje adulterado o aquellos falsos maestros y falsos profetas y predicadores que seducen las almas con el único objetivo de apartarlas. Pero también yo ruego en esta mañana, Señor, por cada creyente de esta iglesia, en donde su corazón está siendo dividido, en donde su corazón no es sincero y no se ha decidido por completo para entregar su vida, que tiene un pie afuera y un pie adentro, que con su testimonio está negando y siendo obstáculo y siendo piedra de tropiezo para otros. Señor, que podamos ser creyentes sinceros y que podamos en esta hora ser guardados del falso maestro y del falso mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.